La obra de Jenofonte es de las pocas que podemos leer prácticamente completas. En parte, ello se debe a que Jenofonte posee un estilo sencillo y natural que no desconoce la retórica voluptuosa de un Gorgias, pero la emplea con parquedad, y fue dicho estilo lo que le ganó la admiración de los filólogos posteriores. Ello se une a un carácter pedagógico moral que lo hizo modelo de perfección ática, si bien su griego no fue muy puro y tendió ya a la coine helenística. Hay que ser justos con Jenofonte y no pedir a su obra más de lo que él mismo se propuso, y por ello podemos reconocer en el autor a un personaje de interés notable y a un escritor que todavía hoy ofrece páginas no faltas de gracia e interés. Es muy probable que la mayor parte de sus piezas las haya escrito en su retiro de Esilunte, pues antes fue soldado en activo con poco tiempo para las actividades académicas. No obstante, considera Jesús Lenstuero que es factible al menos imaginar que el autor realizara redacciones parciales antes, una especie de apuntes o notas que después confeccionó como piezas sólidas. Al respecto comenta Carolina Olivares. Luego de leer varias composiciones suyas, considero oportuno destacar la notoria riqueza cultural que acumuló gracias a su peculiar estilo de vida, de modo que se pueden detectar al menos tres influencias ideológicas en su pensamiento, las cuales fueron determinantes para el historiador. Con el paso de los años, consolidara su planteamiento educativo. Dichas influencias son, según la autora, la socrático-ateniense, la espartana y la persa, y sus escritos pueden clasificarse siguiéndolas. Ya que considero innovador y correcto este criterio, presentaré el Corpus Xenofonticus a esta guisa. Hablamos de 40 libros en 16 o 17 títulos, si bien ya el propio Diógenes señala las dudas antiguas de la adjudicación de las piezas Constitución de los atenienses y Constitución de los espartanos. Escritos de influencia socrática ateniense. La profunda huella que Sócrates dejó en Jenofonte lo llevó a serlo el protagonista de varios de sus textos. Admiración y respeto impulsaron el estilo de Jenofonte, siendo probable que confeccionara estas piezas durante su servicio y residencia entre los espartanos en Asia, o al menos en notas, como vimos. El primero de estos tratados es la Apología de Sócrates, mismo que se basó en la literatura socrática que tenía a la mano, y la que se reconoce fácilmente es donde se destaca Platón, por lo que se ha discutido con profusión si lidiamos con un plagio platónico o incluso un Platón lector y copista de Jenofonte. La pieza se considera como la que más se aproxima a una concepción propia de Sócrates y muestra un filósofo altanero que está convencido de que es la mejor muerte la que él lleva que el deterioro que se le espera con la vejez. Dicha conducta se ve reforzada por una serie de pasajes donde mezcla noticias de antes y después del juicio. El banquete o simposio es posterior a la obra platónica de igual nombre y describe la fiesta que Calias ofreció a su amigo Autólico. Como la versión platónica, el simposio de Jenofonte gira alrededor del amor pederástico, donde se maneja la antítesis del amor físico versus el espiritual. La aportación genofóntica es la anticipación de formas literarias que se pondrán de moda en el siguiente helenismo, como el mimo representado durante la celebración. Las memorables, por su parte, es el tratado donde podemos notar mejor la imagen que el autor desea proyectar de su maestro como educador y que Jenofonte divulga. Los anacronismos presentes en toda ella provocan a considerarla como una pieza compuesta en diversos periodos, calculándose que la elaboró unos 25 años después de la muerte de su maestro y continuando la redacción por varios años. Son 4 libros donde defiende a Sócrates de las acusaciones vertidas en su contra por el sofista Polícrates, expresando por medio del diálogo sus propias opiniones al respecto y procurando, no obstante, responder a la manera en que el filósofo Ágrafo lo haría.
El Económico es un pequeño pero interesante texto que fue redactado cuando Jenofonte contaba ya unos 50 o 60 años, basándose para ello en recuerdos de su juventud, pues la sociedad contemporánea ateniense ya no estaba a su alcance. Podríamos decir que es la exposición de cómo se comporta un Kalos Kayagathos en tiempos de paz, aquí representado por Iscómaco. Destaca la intención genofóntica por señalar la función pedagógica de la agricultura cuando ésta ya no era digna de un hombre libre dado los acontecimientos que discurrían por entonces. El filósofo historiador destaca el trabajo rural como parte constitutiva de la paideia y del desarrollo ulterior de habilidades innatas del individuo, fomentando la emulación y el deseo de superación. A la manera del viejo Hesiodo, el Sócrates de Jenofonte considera que dicha labor agrícola prepara a los hombres para la guerra y les enseña justicia, generosidad y fomenta las artes. Redactado en el 357 a.C., el Hiparco vería la luz el mismo año que Atenas vio peligrar sus fronteras, y de allí que se trate de un texto sobre la educación y virtudes del jefe de caballería. Los jinetes eran propiamente más un destacamento oriental que uno griego, ya que la fuerza militar primordial de estos eran los hoplitas o infantería. El tratado explícitamente quiere demostrar la importancia y utilidad que la caballería tendría de manejarla correctamente, por lo que versa su obra tanto del equino como del jinete. La experiencia militar de Jenofonte, adquirida dentro y fuera de tierras griegas, hace de este texto uno de los más importantes sobre la milicia antigua. En el Hiparco, escrito en tono de asesor militar y perito en caballería, Jenofonte da buena cuenta de las tácticas y estrategias que pueden emplearse para hacer de aquella una verdadera fuerza de ataque, dado que la caballería ateniense era más una suerte de parafernalia pomposa en las fiestas, y ello favorecía la segregación de clase, que de por sí se reconocía con los hipies, favoreciendo con ello la desconfianza del pueblo. La última pieza del grupo socrático ateniense es una que se considera hoy por hoy como perteneciente a Jenofonte, si bien escrita con la idea que había presentado el autor sobre la democracia. Es la Constitución de los atenienses, escrito que alude y critica la educación en Atenas. Escritos relacionados con la influencia espartana. El triunfo espartano en la guerra del Peloponeso trajo consigo que muchos atenienses se interesaran en la cultura de los vencedores, intentando encontrar otros medios de vida que se alejaran de vicios sociales como el individualismo que tanto los había afectado. El estudioso apasionado de Esparta se inicia en el siglo IV y la proliferación de filoespartanos o filolaconios es un fenómeno harto reconocible en la literatura helena, sobre todo en los círculos aristocráticos que admiran e idealizan a dicha cultura castrense y elitista. Inicia esta sección de la ópera genofóntica la constitución de los lacedemonios, escrita sobre la base de un acercamiento personal del autor a las instituciones sociales, políticas y militares de este pueblo singular. Avecindado en Esparta luego de la fallida expedición de los 10.000 y de su no menos fructífera participación en la guerra de Agesilao, Jenofonte conoce de primera mano la educación espartana, a la que considera una escuela de frugalidad, resistencia, templanza y por supuesto virtud, constituyendo así un ideal educativo del que nuestro autor se vuelve verdadero devoto. La pieza pudo haberse compuesto en Esilunte alrededor del año 369 y enfatiza las cualidades de la educación espartana, la moderación y el cuidado del cuerpo, mismas que logran la perfección humana, andragatía, mediante un espíritu agónico. Considera que únicamente en Esparta no solo se admiran las normas de Licurgo, que son reconocidas en la Grecia entera, sino que se practican, y por ello es Esparta solamente donde se practica en verdad la calocagatía. Aun con tal aserción, Jenofonte no es ciego a la decadencia espartana que se reconocía en su época, que comenta hacia el final del opúsculo, si bien entendiéndola como un abandono de dichas virtudes por unos espartanos cada vez más contaminados por los vicios del exterior, respondiendo con ello al sentido licurguniano del aislamiento como medio eficaz de conservar la pureza del régimen y de sus practicantes.
Es probable que su famoso recuerdo sobre la expedición en apoyo a Ciro, la Anábasis, la haya escrito en su retiro de Silunte y fuera así una pieza de madurez. En ella relata su experiencia personal por aquellas tierras hostiles del Asia, dando testimonio de que todo jefe competente, con verdadero don de mando y provisto de hombres dignos a su cargo, puede realizar empresas harto increíbles, como la que llevó él a cabo cuando tenía cerca de 30 años. La pieza, que vadea entre la cronología y las memorias militares, fue escrita en tercera persona por una razón fácil de entender: el proceso de atimía que pesaba sobre su cabeza. Un desterrado tenía prohibido por ley hablar y escribir en sentido legal en Atenas, es decir, tendría prohibido publicar nada que tuviera un tinte político en el amplio sentido de la expresión, por lo que recurrió a un seudónimo, Temisógenes de Siracusa, y es posible que dicho recurso haya sido empleado por Jenofonte en razón de difundir toda su obra, como sugiere Luciano Cánfora. Cabría notar, sin embargo, que también, al menos en este caso, le permitió promover su imagen en un Atenas que lo había segregado como traidor a la patria, y que el apelativo escogido tiene claras resonancias etimológicas: el nacido con equidad o el de origen justo. Con todo, la Anábasis encierra además una clara admiración por Clearco, el jefe de los mercenarios griegos, espartano exiliado que personifica todas las virtudes admiradas de ese pueblo, aun cuando su trato fuera duro e incluso cruel, y ello respondía a la férrea disciplina necesaria para una empresa arriesgada como la emprendida, y prueba de ello es que logra la cohesión de sus hombres y su confianza, tal como alcanzó también la de Ciro. Es oportuno señalar que, a pesar de su habilidad para manipular al lector, pues en la Anábasis nos hace una exposición en tercera persona que lo aleja de los acontecimientos, pero que redunda en la manifestación de la iniciativa, fuerza de ánimo, elocuencia y astucia de Jenofonte, haciendo de sí mismo el centro de la empresa y el eje de la narración. No obstante, reconoce que en cuestiones militares la supremacía espartana es evidente, y que entenderíamos la imitación de sus virtudes puede redundar en la excelencia de otro griego. Agesilao es un escrito tardío, compuesto luego de la muerte del rey espartano en el 360. Es un encomio al monarca que tanto apreció nuestro autor y bajo cuyas órdenes combatió por varios años, incluyendo enfrentamientos contra Tebas y su natal Atenas. Jenofonte es nuestro primer ejemplo de biografía moralizante, y en su forma se asemeja a un discurso fúnebre al iniciar con la alabanza a los antepasados, patria y reino de su protagonista, así como las pruebas de aptitud gubernamental. Prosigue con el esbozo de su carrera y termina con la enumeración de sus cualidades, propagando la imagen del noble espartano. Escritos relacionados con la influencia persa. El fin de la guerra del Peloponeso trajo consigo la liberación de Grecia de una manera que no sospecharon los victoriosos espartanos, pues se rompieron los límites de las poleis y ocurrieron las alianzas entre pueblos y naciones. De igual forma se eliminaron los viejos prejuicios antipersas, puesto que aquella libertad de asociación permitía igualmente la admiración de pueblos con su propia cultura y esplendor. Jenofonte sabrá así fundir estas experiencias históricas en sus obras de corte propersa. Se desconoce cuándo Jenofonte redactó esa biografía novelada que es la Ciropedia, pero fue la que mayor repercusión tuvo en la tradición clásica, ello porque da cuenta de sus principales teorías educativas. Novela filosófica y política, pone en práctica los preceptos socráticos aprendidos en la juventud, aplicándolos al viejo héroe persa que se presenta como un príncipe perfecto, pero donde también se evoca a Sócrates por medio del filósofo consejero Tigranes, condenado a muerte injustamente. A lo largo de 8 libros asistimos a la vida del admirado Ciro el Grande, si bien solo a través de pasajes que el historiador juzga relevantes, destacando la educación y conducta de su protagonista, encarnando de tal suerte la paideia ideal, por lo que no se abstiene Jenofonte de comparar a tan fabuloso líder del siglo VI con la decadente masa de sus contemporáneos. Al respecto dice Carolina Olivares:
Así, la Ciropedia es una biografía idealizada como paradigma ético y pedagógico, donde el autor utiliza un argumento de temática oriental cuya verdad histórica está supeditada a otros objetivos. En suma, dicho soberano es el modelo, la figura ideal, el ejemplo de virtud y comportamiento humanos. No obstante, la profunda admiración que el estratega muestra hacia ambos Ciros, al igual que hizo con Atenas y con Esparta, con franqueza señala que los persas contemporáneos suyos distan mucho del comportamiento virtuoso de sus ancestros. Escritos históricos y de ambiente histórico. La Ciropedia propiamente podría entrar en este rubro, pero clasificaremos aquí su famosa obra Helénicas, que Jenofonte debió redactar luego de sus campañas con Ciro y Agesilao. A lo largo de 7 libros se da la tarea de continuar la obra de Tucídides con los acontecimientos que van del 411 a.C. hasta la batalla de Mantinea en el 362. De claro carácter filoespartano y moralizante, con esos dioses que castigan a los impíos, continúa la narración de Tucídides sobre las bases que éste estableció, pero no tarda en cambiar el tono a personal y revela sus tendencias filoespartanas. Si bien Jenofonte trata de continuar al historiador ático, no tiene ni la aguda visión histórica ni su natural imparcialidad. Debido a la pérdida de otras obras, Jenofonte se eleva entonces como nuestra literatura histórica para dicho periodo. Tampoco podemos precisar la fecha del opúsculo Hierón, donde el historiador explota la antítesis del hombre excelente, el Calosca y Agathos, mediante un diálogo entre el famoso tirano siracusano y el poeta Simónides. Jenofonte expone su ideología sobre la mejor forma de gobernar y de conducirse en calidad de ciudadano común y corriente, contrastando la vida consagrada a la política y la dedicada a la sabiduría. Encontramos nuevamente a Hiparca, al maestro de caballería, en el tratadito sobre la equitación, tan indisolublemente ligado al Hiparco que se duda cuál pudo escribir primero. Si bien en esta obra se afana por disertar sobre la elección y cuidado del caballo, así como del arte de montarlos, y se sospecha que resume las lecciones que el propio autor dio a sus hijos en Esilunte. Su carácter de manual práctico lo hizo muy popular en Atenas. Sobre los ingresos es otro manual práctico en 6 libros que versa sobre las finanzas públicas, proponiendo medidas interesantes como la de fomentar la afluencia de extranjeros para que se domicilien en Atenas y así imponerles una fuerte tasa. Resulta interesante la manera en que Jenofonte incorpora el ideario socrático al pensamiento económico de su época. Si bien, en líneas generales, busca la autarquía económica mediante la austeridad de las medidas y la moderación de los gastos, para con ello mejorar las finanzas estatales. De autoría incierta, pero muy posiblemente obra del ateniense, es Sobre la cacería. De nuevo, un texto manual sobre las normas relativas a la elección y adiestramiento de los perros de caza, particularmente para el ajeo de liebres. La cacería es presentada siguiendo una idea de la época como un medio idóneo para el desarrollo de ciertas habilidades físicas necesarias para el ciudadano, por lo que encierra nuevamente un ideal educativo. Cerraremos este apartado sobre la vida y obra del autor con unas palabras con respecto a su estilo literario, mismo que ya se ha podido apreciar en los fragmentos empleados hasta ahora, por lo que las características que expondré, fruto de las lecturas de los antiguos y los modernos, pueden comprobarse con facilidad. Diógenes Laercio ya nos señala lo siguiente. Se le llamó también musa ática, por la dulzura de su estilo. A causa de ello también él mismo y Platón tuvieron celos uno del otro, como diremos en el libro sobre Platón. Existe este epigrama de los nuestros. No solo subió a Persia a causa de Ciro Jenofonte, sino buscando una cuesta que lo condujera a Zeus, habiendo mostrado que las hazañas helénicas ocurren por su educación, recordó que la sabiduría de Sócrates es el bien. Fuentes latinas como Cicerón, Quintiliano y Tácito consideran por igual al historiador, llamándolo el primero voz de las musas, y los otros recordando siempre su iucunditas
inaffectata. Por ello, ya desde antaño y hasta hoy se enfatiza la dulzura de su estilo, pero junto a este se aprecia su sencillez y sus recursos estilísticos que permitieron que sus obras gozaran de buena aceptación en la época del laticismo imperial, y con ello conservamos su ópera y saliera airosa del implacable tiempo. Las obras de Jenofonte poseen pues un estilo sencillo y natural que no desconoce, por otra parte, la retórica voluptuosa de un Gorgias, pero, como he dicho, la emplea parcamente, y fue dicho estilo lo que le ganó la admiración de los filólogos posteriores, ello unido a su carácter pedagógico moral de muchos de sus escritos. Y así se hizo modelo de perfección ática. Si bien su griego no es puro, tiende a la koiné, Fernando Soto de Leaves señala: Jenofonte pierde ante la atenta mirada de los eruditos uno de sus mayores méritos, el haber logrado escribir con dignidad en muy diferentes géneros literarios. Esta amplitud de miras también perjudica a Jenofonte cuando se compara una de sus obras con las de otros expertos de la época que solo concentraron sus esfuerzos en un género literario. No estamos refiriendo naturalmente a Tucídides por el lado de la historia y a Platón por el de la filosofía. La relación de celos entre Jenofonte y Platón traspasó esta anécdota que refiere de pasada el biógrafo Diógenes Laercio. Trascendió hasta la filología decimonómica, controversia que no se ha extinguido totalmente y aún se cuestiona qué tanto pudo haber aprendido Jenofonte del hijo de Sofronisco o qué tan estrecho fue su contacto personal. Incluso algunos afirman que Jenofonte únicamente ofrece informes de segunda mano acerca de las cuestiones socráticas, o que no merecería siquiera el título de filósofo. Pero toda esta especulación pierde validez cuando nos concentramos en dos puntos básicos. Jenofonte habla de Sócrates y lo convierte en personaje central de varios de sus diálogos, y segundo, es heredero de su doctrina misma que se vislumbra en toda su ópera, incluso en aquellas piezas que no dedica a él, o en las que no aparece el filósofo. ¿Por qué hemos de considerar única la imagen de Sócrates? ¿Por los escritos platónicos? Cada discípulo del filósofo ágrafo preserva y desarrolla su pensamiento desde una visión personal y original, por lo que Sócrates es uno y múltiple, permitiendo la confección de más de una doctrina a partir de un pensamiento, y ello sin tomar en cuenta a los alumnos de sus discípulos. En el grupo de sus pupilos, Jenofonte ocupa el lugar del mejor divulgador, y ello ya le merece un lugar en la historia de las ideas del siglo clásico, como señala Lucioni. Carolina Olivares lo resume adecuadamente a mi parecer cuando señala que es el socratismo propio de un militar, de un terrateniente y un economista, es decir, un socratismo práctico. El Sócrates genofóntico es un hombre real, cuando más la encarnación de la norma clásica del Meden Agan que no el divino ser que Platón nos presenta en más de uno de sus diálogos. Para nuestro autor, su maestro solo es un modelo a seguir, pero no dejaba por ello de pensar por sí mismo y de mezclar sus propias ideas como aquellas que lo inclinaban a la individualidad y al rechazo a la democracia, ahora envueltas en la renovación espiritual que el maestro trataba desde un punto más profundo y duradero que este amante del hic et nunc. Quizá por esto es que el historiador se le ha considerado de manera general como un pensador trivial, cuyas críticas carecen de profundidad y cuyos comentarios son superficiales, como señala Sadabank, o se enfatizan sus omisiones y errores señalando su inclinación por Esparta, como hace Anderson. Como historiador no sale tampoco adelante, pues se le acusa de falto de método y laconizante, incluso incapaz de comprender los sucesos principales de su época. El único punto a favor de Jenofonte lo ofrecen sus tratados técnicos, y ello es por el simple y llano hecho de que nos permiten atisbar en las prácticas que prevalecían en la Atenas de sus días, donde en ocasiones él es nuestra única fuente. Hoy en día, con los estudios de sus obras menos tendenciosos a la comparación o menos prejuiciosos, se ha enfatizado la calidad de Jenofonte como escritor, que sabe ironizar entre la apariencia y la realidad,
como estudia Higgins, o como precursor de la edad helenística, como el primero en adentrarse y presentar aquella Asia Menor en el horizonte geográfico de Grecia, no ya como una enemiga, sino como un reducto de posibilidades no meramente económicas. Así señala Jesús Lenz Tuero. Pero considero habría que señalar sobre todo la búsqueda moderna por destacar la temática socrática que caracteriza la excelencia del ponos, entendido como ese esfuerzo penoso que logra éxito cuando se tiene como práctica de vida. Una filosofía práctica de virtudes sociales es para mí lo que Jenofonte nos ofrece. El griego Eunapio ya apelaba a esta virtud genofóntica cuando sostenía que fue el único de los filósofos en engalanar las palabras con los actos, pues sus escritos hablaban de una serie de virtudes morales que él mismo practicaba y cuyo ejemplo cundió en varios jefes militares, entre los que descollaba el propio Alejandro Magno. Hay que ser justos con Jenofonte y no pedir a su obra más de lo que él mismo se propuso, y por ello podemos reconocer que el autor es un personaje de interés notable y un escritor que aún hoy nos da páginas llenas de gracia e interés. Carolina Olivares concluye con mucho la experta mexicana en la obra y en la persona de Jenofonte así. Considero que este autor se distingue por su capacidad para aprender de sus propias experiencias y de las ajenas. Las duras vivencias que sufrió le permitieron tener un enfoque distinto de los sucesos, una postura más abierta, lo cual, al conjuntarse con su educación ateniense, hizo factible que sus escritos manifiesten esta óptica tan singular. Debido al anterior, su percepción dista de ser atenocéntrica, pues a causa de sus experiencias personales, su mundo no se limita a los confines áticos ni griegos, sino que abarca regiones hasta entonces desconocidas y en varias ocasiones aporta datos de primera mano. Todo esto lo convierte en una fuente muy valiosa.